Hola, en este video vamos a hablar de consideraciones del diseño de un control on-off análogo, principalmente basado en comparadores. Entonces, recordando parámetros básicos de un sistema de control, todo sistema de control debe tener una referencia o set point, y esta puede ser un potenciómetro rotacional o rotacional lineal, preferiblemente, donde la configuración típica de un potenciómetro será conectarlo a una fuente positiva de voltaje a tierra en sus extremos, y el terminal del medio será el que nos dará un valor de voltaje que estará dado entre tierra y el valor de fuente positiva que se le ponga al potenciómetro. Pero esto puede generar ciertos inconvenientes para el diseño de un control. Por ejemplo, en el dado caso de este control on-off, que es un control ideal, si tenemos un sensor LM35 de temperatura, tal cual como lo vemos acá, recordemos que tiene una sensibilidad de 10 mV por grado centígrado, dando como máximos valores o registrando máximos valores cercanos a los 120 grados Celsius. Si nosotros tenemos un potenciómetro tal cual acá conectado entre 5 voltios y tierra, podremos hacer de que la señal del potenciómetro se genere entre 0 y 5. A la hora de compararse con la señal del M35, que estará por valor más bajo, cercano o muy cercano a la temperatura ambiente, 10, 15, 20 grados Celsius, 25 grados Celsius, dependiendo si es un ambiente cerrado, si es un ambiente abierto y condiciones de humedad, y con máximas temperaturas que no generen quemaduras o daños al ser humano, 45, 50, 55 grados Celsius. Esos valores están muy lejanos a ser comparados con el 0 y 5 voltios que entregaría este potenciómetro. Por lo tanto, habría que ajustar este potenciómetro para diseñar un mejor sistema de control. ¿Cómo se puede corregir esto? ¿Cómo se puede arreglar? Por medio de la aplicación de un divisor de tensión por medio de resistencias, tal cual como la vemos aquí en esta configuración, una resistencia 1 y una resistencia 2, donde lo que vamos a hacer es que por medio de esas resistencias y la aplicación del divisor de tensión, que aparezca un voltaje de referencia máximo en este punto y un voltaje de referencia mínimo en este punto, los cuales van a ser voltajes constantes, dependen de el voltaje de alimentación, en este caso 5 voltios, y el valor de la resistencia, donde estas resistencias serán resistencias constantes, y el valor del potenciómetro, que es su resistencia máxima, la cual es constante. Vamos a obtener la siguiente ecuación, que se obtiene a partir del análisis del divisor de tensión en este punto de voltaje, el de voltaje máximo. En esta ecuación podemos ver de que están las resistencias, el valor del potenciómetro, el voltaje de alimentación de todo este divisor de tensión y este voltaje máximo. Vamos a encontrar una segunda ecuación que corresponde al voltaje mínimo, que también depende de las resistencias del potenciómetro y el voltaje máximo. Estas ecuaciones nos van a servir para poder determinar el valor de estos potenciómetros, de estas resistencias, donde reorganizando estas ecuaciones de una forma más sencilla las podemos resolver, donde tenemos aquí ya organizadas las ecuaciones. Dejamos a un lado los términos conocidos o constantes, por ejemplo el VCC, que podría ser un ejemplo 5 voltios, el voltaje máximo al cual podremos llevar el potenciómetro, el valor del potenciómetro, son términos conocidos. Si vamos a diseñar un potenciómetro y ajustar mejor su rango de operación, este voltaje es el que nosotros utilizamos para condicionar el potenciómetro, el máximo valor que entregaría el potenciómetro, y este sería el mínimo valor del potenciómetro. El potenciómetro de entrada debemos ajustar un valor o dar un valor ya preestablecido o conocido, y al otro lado vamos a encontrar lo que tiene que ver con los términos R1 y R2, que son las incógnitas en este diseño, son las resistencias que se requieren para ajustar o acondicionar el potenciómetro y son incógnitas por el momento, entonces hay que calcularlas. Aquí vamos a hacer un ejemplo de resolución de estas ecuaciones, donde por ejemplo vamos que el potenciómetro lo vamos a ajustar para ya no que dé un valor entre 5 y 0, sino un valor máximo de 2,
y un valor mínimo de 1 volt, poniendo que con ese voltaje podemos generar un mejor comportamiento del control on-off. Y se escogió un potenciómetro de 2 kiloohmios para este desarrollo. Entonces, reemplazando estos valores en las ecuaciones, nos va a dar los siguientes valores. Si nos damos cuenta, al haber organizado previamente las ecuaciones de esta forma, podemos encontrar un sistema matricial, un sistema de ecuaciones de 2×2 de muy fácil resolución, resolviéndolo por método de igualación, sustitución, eliminación, determinantes. Por cualquier método de resolución vamos a encontrar la siguiente respuesta, que R1 es un valor de 6 kiloohmios y R2 es un valor de 2 kiloohmios. Esos son los dos valores de las resistencias que nos van a permitir ajustar al potenciómetro para que nos dé valores solo entre 1 y 2 voltios. Pero hay unas ciertas consideraciones sobre esas resistencias. Esas resistencias, esos valores en específico, posiblemente sean difíciles de conseguir o en muchos casos nos den valores difíciles de conseguirlos. Es importante trabajar con valores estandarizados, valores que sean fácilmente conseguibles, de fácil adquisición a nivel comercial. Y no es una solución óptima o eficiente jugar con equivalentes series o paralelos de resistencias o poner otro potenciómetro para ajustar. Lo ideal, como buen diseño, buena práctica de diseño, es que sea una única resistencia. Vamos a encontrar que las resistencias que normalmente se trabajan, las de 4 franjas, están enmarcadas en estos 12 valores, que son estos por potencias de 10. Si nos damos cuenta, en estos 12 valores no se encuentran el valor de 2 kiloohmios y el de 6 kiloohmios, que en este caso deberían aparecer como 20 o 60. Vamos a tener que se acercan, en el caso de 20, la de 22 y la de 18, y en el caso de la de 60, la que más se acercaría sería la de 56. Pero a nivel comercial encontramos otra posibilidad para estas resistencias, que son las resistencias de precisión o de 5 franjas, que se rigen por un código más preciso que el que tenemos aquí en la parte superior, que es el código E12. Vamos a tener para las resistencias de precisión el código E96, que son 96 valores para estas resistencias. Vamos a encontrar que en resistencias de precisión sí hay una exacta de 2 kiloohmios y hay una de 6,04 kiloohmios, que no son los 6 kiloohmios que hemos calculado, pero se acercan mucho. El error es muy pequeño, el cual es aceptable. Entonces, para este diseño sería muy buena opción optar por utilizar estas resistencias de precisión, en este caso la de 2 kiloohmios y la de 6,04 kiloohmios. Finalmente, para poder determinar una resistencia, cuál es la que se requiere, hay otro parámetro importante, que es la potencia. Vamos a hallar la potencia de cada una de las resistencias. Vamos a encontrar que las resistencias, con respecto a sus potencias, existen muchas formas de calcular esta potencia. En este caso he usado la expresión que va en términos de voltaje y resistencia. Reemplazamos los valores para la resistencia 1 y encontramos que la potencia en esta resistencia va a ser de 1,5 milivatios. Haciendo el mismo procedimiento para la resistencia 2, encontramos que la potencia es de 0,5 milovatios. Estos valores de voltaje son de muy fácil análisis recordando el circuito planteado previamente del divisor de tensión. Encontramos que estos valores de potencia son muy pequeños, por lo tanto las resistencias de 1/4 de vatio, las que se encuentran en gran disposición a nivel comercial, no sirven sin problema alguno. Cumplimos un factor de seguridad bastante alto que nos genera un buen diseño para esta resistencia. Obteniendo finalmente el siguiente circuito, donde vemos una variación, el mismo LM35, el comparador, recordemos siempre la resistencia para que el comparador funcione, y aquí vemos las dos resistencias que nos ajustan que el potenciómetro solo arroje valores entre 1 y 2 voltios. Vamos a ver brevemente la simulación de este circuito para comprobar su funcionamiento. Aquí vemos los elementos ya conectados con unos pequeños indicadores a modo de voltímetro que nos indiquen los voltajes acá.
Aquí pues un valor extremo para el M35 de 150 grados Celsius que nos arrojará 1,5 voltios, que está en el rango medio o en el valor medio de 1 a 2 voltios, que es lo que hemos ajustado el potenciómetro. Corremos la simulación y nos damos cuenta de que aquí este circuito fue alimentado entre 5 y tierra, pero ya el potenciómetro no está conectado directamente entre 5 y tierra, sino está por medio de las resistencias de los valores que previamente hemos calculado. Aquí nos damos cuenta que el potenciómetro nos arroja un valor de 1.7 voltios, el LM35 1.5. Ocurre algo con el comparador. Si nosotros subimos el potenciómetro a su valor máximo, encontramos que el valor máximo que nos da es cercano a los 2 voltios, lo que hemos calculado. Si empezamos a bajarlo, llegaremos a ver que en cierto momento el valor baja del 1,5 voltios dado por el M35 y sucede algo con el comparador. Pero lo que más nos interesa en este análisis es que si seguimos bajando el potenciómetro, este no bajará de aproximadamente 1 voltio, que fue lo planteado para el diseño inicialmente. Entonces aquí vemos muy fácilmente cómo hemos acondicionado el potenciómetro, que es encargado de dar la referencia para que nos dé valores que nosotros preestablecemos, que entren en concordancia a el correcto diseño y funcionamiento de este control.